Muy bien, muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, pues agradecer el esfuerzo que supone siempre organizar una conferencia de este tipo, ¿no? Al comité organizador, felicitaros y desearos lo mejor. Y luego a todos nosotros, pues que lo aprovechemos y que sirva para que compartamos pues todas aquellas vivencias que tenemos y que en representación de los médicos de nuestro país consideramos que debemos trabajar para mejorar, porque el ejercicio de nuestra profesión siempre al final es para proteger la salud de los ciudadanos, que es el sentido de nuestra profesión. Bueno, la situación de los médicos en España es complicada, es de conflicto, estamos en movilizaciones. Además es sin gobierno. Llevamos 2 años que en España o los gobiernos son provisionales o están en funciones. No tenemos interlocutores con los que las grandes problemáticas que nos dejó fundamentalmente la crisis, pues tenemos. Nosotros llegamos al año 2008-2009 en una situación bastante buena, con un sistema nacional de salud modelo Beveray, que protegía a toda la población, que tenía una financiación pues medianamente suficiente, que era eficiente, que tenía unos indicadores de salud pues reconocidos internacionalmente. Y los profesionales, especialmente los médicos, pues habíamos conseguido unas condiciones, pues no las que todos deseábamos, pero bueno, pues no estábamos mal del todo. Pero la crisis del 2007 a España la amenazó fuertemente, ¿no? Europa además nos exigió, ya que nos tenía que dar grandes ayudas para salir adelante, pues grandes recortes, y los recortes fundamentalmente llegaron en el sector sanitario. Sanidad, perdón, donde tengo que apuntar que no. Ahora, Sanidad perdió aproximadamente en el presupuesto de unos 15.000 millones de euros, que ha supuesto pues bajar casi un punto del porcentaje del PIB en lo que es la financiación de la sanidad. Eso repercutió absolutamente en las condiciones laborales de los médicos especialmente. Perdimos aproximadamente un 25% de poder adquisitivo, con bajadas salariales importantes. Eso aún no lo hemos recuperado después de haber pasado la crisis y llevar unos años con un crecimiento importante. La jornada se nos incrementó la jornada y hacemos jornadas absolutamente maratonianas. Pero además, no solo de hacer jornadas maratonianas, durante esta crisis aproximadamente 10.000 médicos se han jubilado en el sistema y no han sido repuestos. O el Gobierno obligó a unas tasas de reposición del 10%, o sea, de que por cada 10 médicos que se jubilaban solo se reponía uno. Eso aumentó la presión asistencial bestialmente, y luego además las condiciones de contratación pues son, hasta la Unión Europea tiene expedientada a España por su abuso de la precariedad y de la temporalidad. No ha habido en estos años ninguna planificación, y además, como somos un sistema descentralizado en 17 servicios de salud, incluso los servicios de salud compiten unos con otros. Y luego hay una cuestión que no quiero que se quede fuera, porque en España nos está afectando especialmente, que son los conflictos competenciales entre las distintas profesiones. Bueno, pues en esa situación, desde que pasa la crisis, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos se propone pues recuperar y volver a la situación en la que estábamos previa a esa crisis, ¿no? Las negociaciones que se han podido llevar a cabo en las comunidades autónomas con los distintos gobiernos autonómicos suele estar dando fruto, ¿no? Digamos que un 25% de las cuestiones importantes las hemos recuperado, aquello que dependía de las comunidades autónomas. Pero de lo que depende de los gobiernos centrales no hemos recuperado nada. Tenemos un conflicto importante y especialmente un recorte que nos hicieron en el salario base de todos los empleados públicos españoles, incluidos los médicos, que fue por encima del 9%,
que fue la trampa que siempre nos hacen en algunos sitios. Fue una bajada que obligaba a Europa de 5% a todos los empleados públicos, pero que se repartió de manera progresiva, y a los empleados públicos que más ganábamos se nos aplicó casi el 10% y a los de la franja inferior el 1%. Son las cuestiones que defienden los sindicatos de clase y donde realmente tuvimos una confrontación enorme. Eso está sin recuperar y es uno de los conflictos que tenemos. La otra cuestión que tenemos conflictiva y por la que la situación de los profesionales es aún peor, porque el salario es importante, pero las condiciones de trabajo a veces son más importantes, es el tema de la jornada. Nosotros teníamos una jornada de 35 horas, se nos quitó y se nos pasó a una jornada de 37 horas y media otra vez, pero aquí siempre se juega con la jornada complementaria, ¿no? Como sabéis, las guardias médicas es todo el tramo aquel que se hace para cubrir las 24 horas de asistencia sanitaria cada día, pues 7 horas están cubiertas por jornada ordinaria y el resto por jornada complementaria. Jornada complementaria que no la pagan a la mitad del precio de la hora ordinaria. Yo creo que es el gran esfuerzo que tenemos que hacer en revertir esa situación. O bien trabajamos, como trabajan otras categorías, a turnos y todas las horas del día las cobramos al mismo precio, o si trabajamos como jornada complementaria, esa jornada complementaria tiene que tener la consideración de jornada extraordinaria, porque si no estamos haciendo un muy mal negocio. Estamos trabajando, cubriendo y dando asistencia pues a un precio pues irrisorio, ¿no? Ese es el segundo problema importante que tenemos en la negociación con las distintas administraciones allí en España, ¿no? Y la otra cuestión importante para nosotros es reponer esos 10.000 médicos que hacen que la sobrecarga sea importantísima en el trabajo, fundamentalmente en la atención primaria, donde los centros de salud están absolutamente desbordados. Bueno, lo de las guardias médicas es que para nosotros es como un atraco que nos hacen, ¿no? El trabajar por debajo, porque venimos del histórico de que las guardias médicas eran un poco de estar de presencia física por si ocurría algo, ¿no? Para atender la urgencia que podía ocurrir, ¿no? Bueno, esa presencia física pues era razonable que tuviese un pago de aquella manera. Pero es que ahora las guardias médicas son trabajo efectivo durante las 24 horas, ¿no? Ya en las guardias no se está descansando esperando si llega una urgencia, ¿no? Ya en las guardias te están programando trabajo. Entonces, si te están programando trabajo, no podemos estar cobrándolas como las estamos cobrando. Ese es el gran reto y la gran cuestión que tenemos. Luego, por otra parte, esas horas que hacemos, que son muchísimas al año, pues ni siquiera nos las computan a efectos de jubilación. O sea, nosotros, si hemos hecho al final de nuestra vida laboral 10 años en horas extraordinarias, no tienen ningún efecto ni como cómputo de tiempo ni a efectos retributivos. Y por tanto, esa es la otra pelea importante que tenemos, a ver si conseguimos mejorar las condiciones. Luego, lo de la precariedad en España, al ser un sistema público de salud, el 80% de la profesión trabajamos como empleados públicos, ¿no? El empleo privado es muy poquito y muchas veces es compatible uno con otro. Realmente hay poco empleo privado. Al ser empleados públicos, pues se accede al empleo público a través de bolsas de trabajo, de baremos o de oposiciones, ¿no? Lo normal es que accedas a una interinidad como personal interino a través de una bolsa de trabajo, vas cogiendo contratos y luego hay una oposición y lo consolida en fijo. Eso debería ser en un plazo de 2-3 años, la gente debería de pasar en eso. Nosotros, para llegar a fijo, son 20 años, ¿no? Empiezas con contratos de cada semana, de por días, de por todo, y te tienen en esa precariedad toda la vida, ¿no? Cuando llegas a los 50 años es cuando sueles obtener plaza en el sistema. Eso ha llegado a tal problema que el último estudio que hicimos la Organización Médica Colegial y nosotros, la CEN, pues evidentemente alarmó a todo el mundo. Demostramos que casi el 42% de los médicos son temporales, no tenían plaza propiedad en el sistema. Eso empezó a moverse a nivel judicial, jurídico, los tribunales españoles, llegó a Europa, la Unión Europea incluso amenazó a España en que le iba a abrir un expediente, incluso ponerle una sanción si no resolvía porque estaba abusando de esa temporalidad.
España, el gobierno, lo que hizo fue convocar una OPE grande, importante, pero que llevamos 3 años con ella y que no finaliza. Pero bueno, en esa estamos. Estamos pendientes de una sentencia del Tribunal de la Unión Europea que puede que sentencie, y va a ser para este mes de septiembre, parece que tiene algún retraso, que podría determinar y obligar a España a hacer fijos a miles de profesionales que cumplan una serie de requisitos, fundamentalmente que lleven más de 3 años ininterrumpidos en un contrato de este tipo. Bueno, la otra cuestión que teníamos importante, que además fue un logro de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos después de entre las transferencias del año 2000 y 2005, que fue conseguir la carrera profesional. Para nosotros la carrera profesional era el desarrollo profesional del médico que hacemos a lo largo de nuestra vida laboral, pues que tuviese una compensación económica en la nómina. Esa carrera profesional pues llegó a valorarse aproximadamente hasta unos 12.000 euros según la comunidad autónoma, pero en torno a 12.000 euros en función de los tramos que tuvieses a lo largo del año. Y pues fue un incremento importante y reconocía de alguna manera el esfuerzo que veníamos haciendo, pero llegó la crisis y todas las comunidades autónomas lo primero que hicieron fue suspenderla, con lo cual ahora la carrera profesional en España, otra fuente de ingresos importante, pues también la tenemos suspendida en casi todas las comunidades autónomas y ahora empezamos en algunas a conseguir ese desbloqueo y que volvamos a recuperar esta cantidad que bueno, pues va entre los 300 y los 1.000 y pico euros al mes de cada profesional, ¿no? Una cantidad importante. La planificación de las necesidades de médicos en España lo veréis probablemente mejor en la ponencia sobre demografía que veamos mañana. Es inexistente. España se ha convertido en el segundo país del mundo que más facultades de medicina tiene por habitante. Estamos produciendo muchos egresados en la facultad de medicina, que nos cuesta un dinero, pero que no sirve para nada porque luego no hay plazas MIR para formarlos como especialistas y por tanto no pueden ejercer, ¿no? Entonces tenemos ahí una situación que pasamos de estar en equilibrio y ahora mismo tenemos unos 12.000 médicos formados en la Facultad de Medicina que no son especialistas y que no pueden ejercer. Cuando tenemos además una necesidad de médicos en el sistema importante y no se soluciona el que se aumente ese cupo de plazas para formar especialistas, pues por una mala planificación que no entendemos porque no tiene costos. Planificar no tiene costos y podría ser ese, ¿no? Además, no tenemos ni siquiera un registro de profesionales sanitarios en España. En España nadie sabe los médicos que hay, salvo a través de la colegiación de las cifras que los colegios manejamos. Y lo último problema importante que tenemos allí, además muy de actualidad, es los conflictos competenciales, especialmente con la enfermería. Nosotros, por la ley, nosotros en España estamos en un entorno parecido al que estamos todos, ¿no? El diagnóstico y el tratamiento depende del médico, ¿no? Y eso es un patrimonio de la profesión médica, pero en España se está rompiendo, ¿no? El diagnóstico siguen dejándolo, pero el tratamiento parece que quieren que se comparta, no solo dependa del médico, sino ya del enfermero, incluso del farmacéutico. Con esto de la cronicidad que hay que atender a la población mayor, que cada vez es más importante, y el médico, la escasez de médicos, con la excusa de la escasez de médicos, pues está permitiendo que muchas actuaciones, fundamentalmente en tratamientos, pues las estén llevando la enfermería y la farmacia. La farmacia incluso cuando además son negocios privados que venden el fármaco y luego quieren encima todo controlar cómo el paciente lo lleva, ¿no? Es de difícil. Pero el tema con la enfermería es absolutamente problemático porque se ha elaborado se ha hecho una modificación a la ley donde se les permite indicar, usar determinados fármacos de uso de prescripción médica.
Con esa excusa de uso e indicación, que era para dar solución, las comunidades autónomas están dándole la vuelta y lo que están permitiendo es directamente a que los enfermeros prescriban determinados fármacos sujetos a que estén pues sujetos a guías de práctica médica consensuadas con los médicos. Pero hay comunidades ya, como Cataluña y Andalucía, que le están permitiendo ya prescribirse a los enfermeros sin que se hayan elaborado esos protocolos y guías de práctica ni consensuadas con nosotros ni nada. Por tanto, bueno, ya hay sistemas asistenciales como son los de emergencia y todo eso, donde han bajado de la ambulancia a los médicos y donde con un protocolo los enfermeros son los que llevan directamente. Aquí lo que nos estamos jugando son puestos de trabajo claramente, ¿no? Y seguridad a los pacientes y calidad en las prestaciones, ¿no? Creo que este es uno de los problemas serios que tenemos ahora mismo en España. Y bueno, yo creo que la necesidad que tiene y está en el debate político ahora, con esto no tener gobierno, hay elecciones a cada momento o por lo menos campañas electorales y lo que todos llevan en el es que hay que mejorar la financiación del Sistema Nacional de Salud y la última propuesta que hay ahora mismo entre todos los partidos políticos es mejorar un punto, es el del PIB en la financiación, que creo que es lo que daría solución a la mayoría de estos problemas. Y ya voy a ir más rápido, las retribuciones de los médicos en España, para que veáis cómo estamos. Bueno, la mayoría de los médicos somos empleados públicos, como decía, aproximadamente el 80%. Nuestros salarios dependen de las dos administraciones, la central y la autonómica. De la administración central, presupuestos generales del Estado, depende el sueldo base, los trienios y las pagas extraordinarias, y el resto de complementos dependen de las comunidades autónomas, excepto el complemento de destino, que depende de las comunidades autónomas, pero el precio se lo pone el Estado. Es el único que tenemos el mismo en todas las comunidades autónomas porque lo determina el Estado. Somos empleados, somos funcionarios, pero unos funcionarios especiales. Estamos regulados por una ley de personal estatutario, por tanto somos personal estatutario del Estado español. Y podamos optar, en sanidad se trabaja o en puestos directivos o como facultativo sanitario, que somos los médicos. La enfermería estaría como personal sanitario no facultativo y el personal no sanitario sería el resto de personal. Los médicos podemos trabajar en equipos directivos, en hospitales o centros asistenciales dependientes de los hospitales o en atención primaria. Y en la jerarquización que tenemos en los puestos, pues son en hospitales jefe de departamento, jefe de servicio, jefe de sección o la mayoría de los médicos que son los facultativos especialistas de área. Y en atención primaria pues solo hay o médico de familia o pediatra o ser coordinador o director del centro. No hay más posibilidades. Perdón, que he ido al revés. Estos son los conceptos retributivos, no tiene mayor importancia, unos dependen del gobierno central y otros. Y este es un poco el sueldo de un médico medio español en euros y mes. Aquí he puesto la opción, digamos, la comunidad autónoma que mejor paga. No, por no quedar mal del todo, esta es la comunidad autónoma que mejor salario tienen los médicos en España. Esos son los conceptos retributivos y al total pues está por debajo de 5.000 euros brutos anuales, que bueno, consideramos que tenemos que mejorarlo bastante. Deciros eso, que es la comunidad autónoma mejor pagada. Eso es en la jornada ordinaria y cuando le pones las guardias aproximadamente se incrementa en unos 1.700 euros más, que es la media de guardias que se suele hacer, 2 guardias laborales y un festivo. Generalmente, y con la escasez de médicos, en esto se está vulnerando pues, toda la legislación. Sabéis que en Europa hay un tope de 48 horas semanales en cómputo semestral, no se puede superar. En casi todos los servicios en España se hacen muchas más guardias de las que la ley permite y se gana más dinero de eso, pero entendemos que es trabajando pues como esclavos, ¿no? No creo que el mejorar el salario de un médico tenga que ser a base de hacer más guardias y más guardias. Si esto lo pasamos al año, pues la retribución en un año de un médico tipo en España pues sería aproximadamente eso, brutos al año,
con atención complementaria, serían 2.200 horas al año lo que estarían haciendo para llegar a ese salario anual, jornada ordinaria. Ahí no, voy para atrás. Y luego, pues rápidamente la comparativa entre las comunidades autónomas para que veáis la diferencia que hay en España. O el mismo médico por el mismo trabajo y la misma jornada puede tener 20.000 euros de diferencia de trabajar en una comunidad autónoma a otra. O sea, de un pueblo que estén aquí y otro a 20 kilómetros, puede haber 20.000 euros anuales de diferencia entre las comunidades autónomas, entre una comunidad autónoma. Eso es dantesco. Pero bueno, el modelo tipo para comparar con uno con otro es un médico de aproximadamente 40 años de edad, propietario de plaza, con 5 trienios, con 2 niveles de carrera y que tiene dedicación exclusiva. Ese médico, pues aquí pongo las distintas comunidades autónomas. No están todas, pero están las significativas. Si veis al final, el máximo sería que gana un médico sería este, pero el mínimo estaría aquí. Este es un médico de atención primaria y la media sería esta. O sea, puede haber una diferencia de muchos euros entre una comunidad u otra. Este sería, es el mismo aquí. Este con guardias. Pues con guardias la diferencia se incrementa todavía más entre el mínimo y el máximo. Si veis, el máximo siempre, la Comunidad Autónoma de Murcia, es la que mejor paga, ¿no? Esa es una comunidad pequeñita, es de la que yo soy el presidente del sindicato y supongo que por eso me eligieron presidente de la CEN, porque conseguimos acuerdos que efectivamente 20 años después seguimos estando muy por encima del resto de España. Esta es lo mismo y luego pues es la última tabla, es esta, es de las guardias, hay unas diferencias entre las guardias importantes. Está actualizada de hace 2 meses, actualizada hasta a la fecha de hoy, ¿no? Bueno, pues desde los precios, retribución bruta, esta es la retribución bruta, ¿no? La otra son porque es lo que se estima según los descuentos de Hacienda y todo eso, ¿no? Pero la real, la bruta, estas son las cifras por comunidades autónomas y como veis, pues hay diferencias importantes entre unas comunidades y otras. Esto ya es más anécdota. Los MIR, entre los MIR, se me va el... Estas son los MIR, las retribuciones de un MIR, un R3, retribuciones de un MIR que son bastante escasas. Llegan a tener pues, un sueldo medianamente decente cuando le sumas las guardias, que ya con guardias pues se eleva un poquito más porque hacen aproximadamente unas 5 guardias para su periodo formativo. El empleo privado, como os decía, es mínimo, es aproximadamente el 20%, eso suele ser compatible con el público. Ellos no son personal estatutario, personal funcionario, se rigen por los convenios laborales y las negociaciones son los comités de empresa de los hospitales, donde como la mayoría de los médicos o son autónomos o son compatibles con el sistema, no figuran como tales, como trabajadores, no pueden votar y donde la CEN apenas tiene representatividad en esos comités de empresa porque la mayoría son personal de otras categorías porque los médicos no están como laborales, ¿no? Y por tanto apenas podemos negociar ahí directamente por ellos. Y bueno, estas son las retribuciones que, como veis, si os fijáis, también hay grandes diferencias en lo privado, en lo público. Se gana incluso menos en la situación de trabajo privado que en el público, pero es curioso, yo lo tengo analizado, que va inversamente las comunidades que mejor pagan en lo público son las que peor salario tienen en lo privado. Va absolutamente al revés, lo que significa que está muy potenciado el régimen público con respecto al privado.
Y bueno, esta es la FENS, la Federación Europea de Médicos Asalariados, tiene hecho un estudio en lo que comparativo de las retribuciones de los médicos en Europa, es estimativo, incluyen aquí tanto los públicos como los privados y hace una franja entre máximo y mínimo que se gana por países, ¿no? Donde, bueno, pues por ahí está España, está por aquí, y donde están mejor pagados los médicos parece que es en Bélgica y Dinamarca. Y nada, pues muchas gracias y a vuestra disposición para lo que queráis. Muchísimas gracias. Ha sido la disertación del doctor Francisco Miralles Jiménez, secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos de España. Algunos de los temas, algunas de las problemáticas comunes a nuestra realidad en la Argentina y seguramente en algunos de los otros países de Latinoamérica también, es algo que estaremos viendo y debatiendo junto a ustedes a lo largo de esta jornada. Vamos a invitar ahora a la doctora Rosa Ribeiro. Ella es perteneciente al Executive Committee de la Federación Nacional de Médicos de Portugal. Bienvenida. Buenos días, gracias. Gracias por tu convite. Después de oír a Francisco, pienso que Portugal es quase lo mismo, ¿no? Con pequeñitas diferencias. Iré a tentar. ¿No está? Ok. Vamos esperando um pouco. Temos algumas diferenças para melhor, porque temos uma carreira médica definida desde 1990, mas as questões laborais que se han colocado, as diferenças de mau pagamento, de horas de excesso de carga laboral, de horas noturnas, é o mesmo. Depois de ter venido a Troika, assim, para onde apontou? Para ali? Ah, ok. A Federação Nacional dos Médicos é uma das principais uniões de médicos em Portugal. É constituída por 3 sindicatos que formam uma federação nacional. Representa a maior parte dos médicos, tem cerca de 10.000 associados e tem estado desde sempre envolvida na maioria dos acordos laborais estabelecidos com os diferentes governos desde 1982, desde 1974, depois da Revolução de Abril. Em Portugal, neste momento, números por data, de 2 de agosto de 2019, existem 53.000 médicos, mais mulheres que homens, mas na função pública, portanto, em nível estatal, não chega aos 30.000, contabilizando internos residentes que fazem a especialidade, 20.000 e pouco médicos. Os outros estão trabalhando só na privada. E destes que trabalham na função pública e no sistema público, alguns trabalham simultaneamente na privada. O número de habitantes somos cerca de 10 milhões, o que dá uma média de 450 habitantes por médico. Teoricamente, não na realidade, porque a grande concentração dos médicos se manifesta nos principais centros urbanos, não é? Oh, meu Deus. Ok. Em 1990, nós criado o primeiro decreto-lei das carreiras médicas. Conseguiu-se que o sistema fosse simultâneo e igual para todos os médicos e foram reconhecido a sua hierarquia e preparação técnico-profissional e científica, lhes dá autonomia e se tornaram um corpo especial. Portanto, se criou uma carreira de um corpo especial. Dito assim, parece ser uma boa coisa, mas é corpo especial quando interessa e deixa de ser especial quando não interessa para os diferentes governos.
De qualquer modo, há uma vitória, há uma carreira médica estabelecida que permite que todos tenham o mesmo percurso quando se encontram na função pública. Estamos agora também discutindo a possibilidade de o mesmo vir a suceder nos estabelecimentos privados, porque os estabelecimentos públicos não têm capacidade para dar formação a todos os médicos nas especialidades, tal e como tem acontecido em Espanha. Nas diferentes carreiras, ali estão 3, General Practice, Hospitalar e Public Health, mas temos mais 2 de Medicina Legal e os médicos de trabalho. Não foram criadas em 1990, foram posteriormente em 2008, 2009. Temos várias carreiras, vários graus de carreira. E os nossos modelos de trabalho, nesta altura, em 1990, eram 35 horas ou 42 horas por semana. Podia ser em exclusividade, os médicos trabalhariam apenas no sistema público, ou sem exclusividade. Quando se fazia 42 horas em exclusividade, o incremento do salário era 40% mais do base. Uma semana de trabalho é de segunda a sábado, e domingo é o dia de descanso principal. Quando se trabalha o domingo, é retribuído de maneira diferente, exceto os médicos hospitalares, onde fazem guardias, que é um sistema rotativo e que pode calhar o dia de semana, o sábado ou o domingo, mas ao trabalhar ao domingo, tem direito a um dia de descanso durante a semana seguinte. Isto que estou dizendo foi conseguido muitos anos depois deste decreto e com muito esforço. E quando veio recentemente, ainda há 2, 3 anos atrás, estávamos discutindo e tentando que o governo colocasse na lei e obrigasse todos os estabelecimentos públicos hospitalares a cumprir, porque estava no papel, mas a maioria não é cumprido. Nesta altura, até 2009, os médicos em formação, os residentes, os internos, como nós lhes chamamos, tinham dedicação exclusiva obrigatória. Depois deixou de acontecer. A admissão no sistema público é sempre feito por provas públicas e exames públicos, quer na entrada, quer depois na sequência da carreira de submissão para os diferentes graus. Então, foi o principal o reforço das relações entre os instrumentos de acordos coletivos de trabalho e das leis do contrato laboral. Introduziu-se no nosso Código do Trabalho, que foi publicado em 2009, uma figura de uma equipa de arbitragem para portanto, arbitrar, mediar os conflitos entre os profissionais e as instituições, os patrões. Os principais pontos definiam o nosso perfil, mais uma vez, e neste acordo coletivo de trabalho, em 2009, porque em 2008 se chegou à conclusão que havia necessidade de que todos os profissionais de uma mesma carreira tivessem todos os mesmos direitos e os mesmos deveres em qualquer sítio que se trabalhasse, e foi para defender esses profissionais que se estabeleceu o Código de Trabalho. Foi um decreto-lei aplicado às instituições públicas e àqueles que trabalham em acordos temporários em estabelecimentos que não pertencem ao sistema público, porque há contratos de trabalho diferentes, e estabelecem-se 3 categorias: assistente, no fim do término da especialidade, faz um exame público e tens o grau de assistente, categoria de assistente. Depois
passados 5 anos, podes candidatar-te a fazer a graduação para assistente graduado e o título se chama, olha, esqueci-me, vou lá, pessoal, assistente graduado, consultor, graças, médico consultor, e cuja categoria se chama assistente graduado. 8 anos depois, pode ser assistente graduado sénior, apresentando, para além das provas públicas, um projeto de trabalho. Portanto, este foi o tempo de trabalho que existia até 2009. A partir de 2009, introduz-se uma nova modalidade de trabalho. Não, peço desculpa. O trabalho era aquilo que eu dizia, portanto, de 45 a 42 horas por semana, segunda a sábado, deixando de fora o domingo, e o trabalho noturno era considerado entre as 10 p.m. to 7 a.m. O trabalho extra, 12 horas de presença física, ou poder estar por chamada on-call, intervention, e disponibilidade paga conforme o tempo que fossem chamados. O trabalho extra só poderia ser executado e só pode ser executado de acordo com ambas as partes, mas a lei diz que até 12 horas por semana não é preciso o acordo do médico. As instituições lhe podem obrigar a fazer. O que acontece na realidade é que a maior parte das pessoas fazem muito mais do que isso, né? Ultrapassam as normas legais do país e de toda a Europa, porque legalmente só poderíamos fazer 150 horas extras por ano e fazem, como em Espanha, milhares, porque se assim não fosse, a partir de março, as guardas não funcionavam com ninguém. Bem, começamos discutindo para melhorar e continuaram as greves porque as carreiras médicas ficaram congeladas, paradas, estão paradas desde 2005. Vai fazer 15 anos que ninguém progride na carreira de modo nenhum, a não ser aqueles que são mesmo obrigados a progredir por concurso. Uma greve muito importante foi em 2012, conseguimos depois um novo decreto-lei que saiu, que veio melhorar um pouco a progressão no recrutamento, portanto, dos médicos. E foi nesta altura que é estabelecido que o trabalho médico, toda a gente que ingresse na carreira a partir de 1 de janeiro de 2013, passam a trabalhar 40 horas por semana. Todas as profissões tinham regredido de 40 para 35. Os médicos passaram de 35 para 40. Conseguimos algo aqui, uma melhoria de ordenado, mas à custa de as 12 horas de urgência passaram para 18 obrigatórias, as 12 de guarda passaram para 18. E os médicos de família, de atenção primária, que tinham listas a seu cargo de 1.500 utentes, passaram a ser obrigados a ter 1.900. É incomportável dar uma boa resposta a listas de utentes de 1.900 pessoas. Até hoje, estamos 7, 8 anos, ainda não conseguimos reverter a situação. E por isso e por outras coisas, se fizeram greves sucessivas, como irão ver, que têm caído em saco roto praticamente. Chega depois a Troika. Neste momento, tinha entrado a Troika, começa a crise e o que acontece é que nós tivemos uma perda salarial que rondava, em alguns casos, de 50%. Porque nos ordenados mais baixos, nos internos e nos especialistas de primeiro grau, há uma redução de 3,5%, mas todos os outros que tinham mais que 2.000 euros por mês passam a ter uma redução muito superior ao que na totalidade, como também baixou o preço hora das horas extra, a totalidade no fim do mês chegou a manifestar-se em 50%. Se eu vos mostrasse
o meu recibo de vencimento de 2005 para 2015, sem comentários. Então, como eu dizia, o Acordo Coletivo de Trabalho de 2012 aumenta, como se pode ver ali embaixo, há uma melhoria no lado direito da tabela das 40 horas. Há uma melhoria do ordenado base da assistência primária na primeira posição e depois o assistente graduado sénior sobe um pouquinho mais. Mas implicou isto. 1.500 para 1.900 pacientes na atenção primária e 12 horas de urgência passa a ser 6 horas de urgência, que deixaram de ser pagas como horas extras e passaram a ser pagas como horário normal de trabalho. O governo fez uma boa escolha, os sindicatos nem por isso. Temos que reconhecer. Acontece que isto estava previsto ser uma situação de transição. Seria para terminar quando a troca terminasse, mas a troca se foi há 5 anos e continuamos na mesma. Outra crise mantém-se, uma parada em 2014, outra parada em 2015. Em 2015 conseguimos uma pequena compensação, que conseguimos que fosse publicado finalmente a obrigatoriedade do descanso compensatório pelo trabalho ao domingo. Mas o sábado continua a ser negado por vários hospitais. Então, continuamos várias paradas, 2017, 2018, 2019, não sabemos o que se segue, vamos ter eleições para o próximo mês, veremos o que se passa. Em agosto de 2018 houve uma ligeira melhoria das condições de trabalho dos internos, em que passou a ser obrigatório fazerem apenas e só 12 horas de guarda, não podem fazer mais, e foi publicado finalmente a nossa igualdade de horas extras, o máximo 150, porque poderíamos fazer até 200, depois passou a 150. Então, os principais problemas, estamos vendo que é idêntico: excesso de trabalho, trabalha-se muito mais horas do que aquilo que estava previsto, excesso de trabalho noturno, sobretudo, deficiente descanso, a família é a mais prejudicada, e nós temos um pagamento bem mais baixo, muito mais inferior. Se conseguíssemos ver o quadro que o Francisco apresentou, veríamos que o nosso salário é bem menor do que noutros sítios. No setor privado, a situação tem vindo a aumentar. Como vês, os hospitais privados têm crescido porque se paga um pouco melhor. Para já, quando o número de médicos for maior e a procura for aumentando, será provavelmente pior. Não me vou deter muito na parte privada, penso que nós estamos tentando defender essencialmente o sistema público. Os sindicatos conseguiram ir com alguns acordos coletivos para determinados hospitais, parcerias público-privadas. No setor privado tentam seguir mais ou menos as regras do setor público, mas claro que não há controle absolutamente nenhum, cada patrão faz o que deseja. O que é que nós gostaríamos de generalizar os acordos coletivos de trabalho, incluindo para o setor privado, para que todos os médicos se sintam seguros e protegidos, diminuir a carga de trabalho em número de horas e em qualidade, aumentar a qualidade do trabalho, flexibilizar o trabalho, as horas e a lista o número de horas de trabalho e a lista de utentes por médico de família, e evitar o burnout, que nos preocupa a todos. Temos 2020 à porta, eleições para o mês que vem, não sabemos se outra parada se segue ou o que nos irá seguir. Graças pela vossa atenção. Muchísimas gracias. Fue la exposición de la doctora Rosa Ribeiro de la Federación Nacional de Médicos de Portugal.
Continuamos ahora. Le vamos a pedir a los expositores si pueden ser exactos más o menos en estos entre 10 y 15 minutos de disertación, así podemos cumplir con toda la jornada que tenemos prevista para el día de hoy. Invitamos ahora a la doctora Soledad Iglesias. Ella es directora de la Unidad de Negociación del Sindicato Médico del Uruguay. La recibimos con un fuerte aplauso. ¿Cuál pasa? ¿Este? ¿Así? Este va para eso. Ah, está. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación a los compañeros argentinos. Es un gusto para el equipo del Sindicato Médico del Uruguay estar acá compartiendo una vez más con ustedes estas instancias de trabajo conjunto, de intercambio entre los sindicatos del mundo para poder seguir construyendo más y mejor trabajo para todos. Bueno, la exposición que vamos a hacer nosotros desde el Sindicato Médico del Uruguay, en esta primera instancia, habla de la negociación colectiva como la herramienta para mejorar el trabajo médico, para instalar la reforma de trabajo médico en nuestro país. Bueno, no pasa. ¿El de verde? Ahí está. Vamos a comenzar hablando de lo que es la negociación colectiva. La negociación colectiva parte de los principios del derecho del trabajo, del convenio de OIT firmado y ratificado por Uruguay en el año 1981, donde el derecho a la negociación colectiva es un derecho que tienen los trabajadores en nuestro país bajo el régimen de libertad sindical, donde no se plantea de ninguna manera el trabajo forzoso y el trabajo infantil tampoco, sin discriminación del empleo ni de la ocupación. Ay, tengo un problema con esto. ¿El verde? Pero no paso, ahora sí. ¿De qué se trata la negociación colectiva? Tenemos normas en Uruguay, normas para el sector público y para el sector privado, donde nos plantean 4 escenarios de probables fondos de negociación para la relación de médicos con dependencia, con trabajo por vínculo de dependencia o trabajo por vínculo de no dependencia. El sector público con vínculo dependiente y el sector público con vínculo independiente y el sector privado con vínculo dependiente e independiente o el ejercicio libre de la profesión como lo conocemos nosotros. ¿Qué es? La negociación colectiva es un proceso sustancial que implica el derecho a la negociación, ¿sí? El derecho a la negociación entre las partes. Entre quienes se da, entre los empleadores y los trabajadores, y el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, también participa de ese proceso de negociación colectiva. ¿Cuánto dura ese proceso de negociación colectiva? En realidad no hay una normativa ni un tiempo específico que plantee la duración finita del mismo. Es de común acuerdo entre las partes y el proceso puede llevar semanas, meses o a veces años para poder lograr un producto a partir de la misma. ¿Para qué sirve? Para regular las condiciones de trabajo y empleo entre las relaciones, entre las partes que establecen esa relación. ¿Dónde se produce? Se produce en diferentes niveles. Tenemos un nivel de negociación tripartita, donde se participa del Consejo Superior Tripartito, el Ministerio de Trabajo, los trabajadores y los empleadores. Se puede negociar también por sector de actividad y en el sector público se negocia por inciso y en el sector privado por empresa. ¿Cuál es el objetivo de la negociación colectiva como instrumento? Negociar el primer objetivo es negociar, ¿sí? Que es cualquier tipo de discusión o de establecimiento de relación formal o informal que busca llegar a un acuerdo entre las partes, ¿sí? Entre el trabajador y el empleador. El proceso por el cual transita esta negociación colectiva es en el que se toman decisiones, se planifica una estrategia, se evalúan diferentes tácticas para poder llegar al objetivo deseado y se conoce el conjunto y el colectivo de actores que van a participar de la misma. Esto va a contribuir a que se cree confianza y respeto mutuo entre los actores del proceso y que se mejore la calidad de las relaciones laborales y de los vínculos entre los participantes del proceso de negociación. Se trata de un instrumento, la negociación colectiva, por el cual se pueden lograr
alcanzar soluciones para mejorar las condiciones de trabajo y las condiciones salariales entre las partes involucradas. Ese proceso y ese objetivo final, lo que se busca es que sea de común acuerdo. ¿Quiénes son las partes que negocian en el proceso de negociación colectiva? El empleador, que puede ser un empleador en la negociación bipartita, o un grupo de empleadores que en Uruguay, en el sector médico, se consolidan en cámaras empresariales médicas, ¿sí? En el sector privado y en el sector público, por ejemplo, el mayor empleador que tenemos nosotros en Uruguay, que es el prestador que es ACE, es el servicio de asistencia de los servicios de salud del Estado, es otro de los actores empresariales que negocian con nosotros. El otro actor implicado somos los médicos, que puede ser uno o varias organizaciones de trabajadores, que son los sindicatos. ¿Quién controla también y quién participa de este proceso de negociación? El Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social, controlando la ley y la aplicación de la ley de negociación colectiva en este marco de negociación. Otros participantes u otros actores del proceso de negociación son otros organismos estatales, ¿sí? El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Corte Electoral, entes, gobiernos departamentales, todos los otros actores que no son el Ministerio de Trabajo. Nosotros decidimos mostrar y separar el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social del Poder Ejecutivo específicamente, porque es el protagonista, ¿sí?, del Poder Ejecutivo, que tiene el rol de salvaguardar el proceso de negociación colectiva. ¿Qué se negocia? Las condiciones de trabajo y empleo y los salarios. Esos son los dos puntos en los que nosotros participamos en la negociación colectiva y que tenemos como objetivo para poder mejorar. ¿En qué consiste negociar de buena fe? Nosotros cuando comenzamos las negociaciones colectivas siempre planteamos que el principio de buena fe debe de estar sobre la mesa y regir el proceso de negociación. Concurrir en tiempo y forma a las convocatorias de las reuniones, tanto sean en el formato bipartito o tripartito, enfocarse en lograr acuerdos que contemplen las circunstancias del proceso de negociación, en designar negociadores idóneos que conozcan cómo se realiza el proceso de negociación. Esos negociadores son los que conducen la negociación y que llevan adelante todas las etapas del mismo para obtener y tomar en conjunto las decisiones finales a través de las organizaciones. Reunirse entre las partes en el lugar acordado, con la frecuencia acordada para fundamentar las posiciones de negociación. Es decir, tener posiciones de negociación y darle un marco al proceso de negociación para poder avanzar en el mismo. Intercambiar información que facilite el proceso. No adueñarse de la información y no escatimar en brindar información al interlocutor para poder avanzar en el mismo. El Estado debe informar a los sindicatos de la reglamentación que se tiene y de la información que hay disponible para poder avanzar en el proceso de negociación. ¿Qué resultados nosotros esperamos obtener de esos procesos de negociación? Un convenio colectivo. Ese convenio colectivo es un acuerdo de voluntades escrito entre las partes, donde el fruto de la libre decisión de las partes generará derechos y obligaciones que no serán impuestos por terceros. Tendrá una obligación de mantenerse el convenio colectivo del sector privado y el convenio colectivo del Estado. En el Sindicato Médico del Uruguay, la negociación con los empleadores y con los médicos del sindicato médico. ¿Con quiénes negocia el SMU? La contraparte, que tiene intereses generalmente que son contrapuestos a los intereses sindicales, el empleador, que son las empresas o las cámaras, que era lo que habíamos hablado antes, que muchas veces muchos de estos empresarios son socios del propio sindicato o participantes de las sociedades científicas. Y el gobierno, que también forma parte de la contraparte, que participa en instancias tripartitas. Nosotros representamos los intereses similares articulados que aumentan el poder de negociación, que son las sociedades científicas y los núcleos de base. La calidad en la negociación nosotros la definimos, la podemos evaluar a partir de qué dificultades objetivas aparecen cuando se negocia desde el sindicato médico. Cómo negociar con nosotros mismos, ¿verdad? Porque veíamos que algunos de los
participantes de la negociación forman parte de nuestro sindicato. Entonces eso para nosotros también implica una dificultad al momento de negociar. Traspasar esas barreras no es nada fácil. ¿Cómo negociar con los representantes patronales con los mismos derechos gremiales, ¿no? Era lo que nos referíamos previamente. Y cómo tratar con diferentes patrones culturales que tienen cada una de las instituciones con las que negociamos, las instituciones públicas, las instituciones privadas, y dentro del sector privado también hay diferentes patrones culturales en los procesos de negociación, diferente disponibilidad para poder dar apertura a los espacios de negociación, tanto en la negociación bipartita como en la bipartita. Cómo articular la distribución de la masa salarial entre los sindicatos no médicos, eso también es un problema que nosotros tenemos que asumir. La negociación que nosotros realizamos en el sector bipartito la hacemos de manera conjunta con los otros sectores que son los sectores no médicos, y tenemos muchas veces el espacio de negociación con ellos para poder distribuir esa masa salarial con el resto de los trabajadores de la salud que no forman parte del colectivo médico. Cómo negociar con miembros de las sociedades científicas. Nosotros tenemos intercambios fluidos con ellos, forman parte de los procesos de negociación, son colectivos que tienen por cada especialidad y por cada sociedad científica determinadas premisas y determinados objetivos que a veces pueden coincidir con lo del sindicato médico y muchas otras veces no. Entonces esa contradicción que tenemos dentro del proceso de negociación también la tenemos que llevar adelante y encontrar la manera de resolverla lo más productivamente posible para poder llegar a un acuerdo y poder plantear un objetivo en común para poder llevar adelante. ¿Cómo se negocia con los sindicatos menos representativos o que tienen diferente afinidad o que tienen hostilidad en el vínculo con el sindicato médico? En Uruguay nosotros, el sindicato médico es el sindicato por definición de la OIT, el que representa a la mayoría de los trabajadores médicos y es el que representa a los trabajadores médicos en el ámbito de negociación tripartita en el Consejo de Salarios. Pero no somos el único sindicato del colectivo médico que existe en nuestro país, existe otro sindicato que es la Federación Médica del Interior, que conglomera a diferentes sindicatos de lo que implica el interior del país y participa con nosotros desde hace algunos años del proceso de negociación, acompañando al sindicato médico en las instancias de negociación tripartita. Hay otro sindicato que se conformó hace unos años también, que es el sindicato de los anestésico-quirúrgicos, que también tiene hostilidad contra el sindicato médico, por decirlo de alguna manera elegante, y que hemos tenido bastantes diferencias con respecto al vínculo en la negociación. Ese es el marco de negociación colectiva al que nosotros nos queríamos referir en primera instancia para mostrarles a continuación la calidad de la negociación, que tiene que ser de elección de la instancia, cómo nosotros logramos evaluar y obtener una buena calidad de la negociación. Tenemos que tener la capacidad de elegir cuál es la mejor instancia, ¿sí? Si es la instancia individual o la instancia de negociación colectiva la que nos va a llevar adelante para obtener el mejor resultado en el proceso. El marco de negociación, lo que le planteaba al inicio, que exista un espacio y una posición y una predisposición para poder negociar y con voluntad para poder agregarle un valor al proceso de negociación y al resultado. Una táctica en tiempo y espacio, que es lo que hablábamos previamente, tener una plataforma de reivindicación para llevar adelante y que sea flexible para poder modelarla y poder obtener resultados acordes. Pararse en posiciones rígidas implica que la negociación no pueda avanzar. Una información de base, la descripción de las tendencias, de las tendencias recientes y de las perspectivas que podemos tener para poder lograr el resultado y tener delegados con representatividad en la mesa de negociación. Esa calidad de negociación, como hablábamos, debe tener una metodología flexible y estructurada para negociar, la evaluación y la preparación, que nosotros generalmente hacemos un análisis FODA previo a la misma, tener las reglas de juego sobre la mesa y saber hacia dónde vamos, cómo vamos y desde dónde partimos, tener confianza en el proceso de negociación, en los interlocutores para intercambiar visiones, vencer los temores, ¿sí? El avance del proceso de negociación muchas veces nos genera temor y dificultades para poder obtener el resultado, pero sobre todo en lo que implica la negociación bipartita, ¿no? Hay ejemplos claros cuando los médicos tienen que salir a negociar con sus empleadores
la protección y el amparo del ámbito gremial es un respaldo que le da fortaleza al trabajador para poder negociar, ir acompañado por su gremio, tener determinada representatividad y saber que no van a existir represalias, o por lo menos, no sé si existir, pero por lo menos asegurarnos de que en el marco de la negociación y posterior a la misma, las represalias contra el trabajador no sean realizadas. Una aproximación de la contraparte, eso también es necesario, porque si queremos negociar solamente los trabajadores es muy difícil, ¿no? Si no tenemos el interlocutor enfrente para poder avanzar, no podemos darle un espacio para poder obtener un resultado. La comunicación, sí, para nosotros es importante también, la consideramos, el uso de la tecnología, el uso de los medios de comunicación, salir hacia afuera es lo que decimos nosotros y poder informar no solo a los médicos, sino a la opinión pública de los procesos de negociación, sobre todo a nivel colectivo, que pueden afectar al que de alguna manera los resultados que se obtengan de los mismos van a afectar al colectivo social. Y la experiencia, la historia y la acumulación que tiene el sindicato médico y que tiene el resto de las organizaciones que negocian con el sindicato médico en lo que implica la negociación colectiva y en los resultados que hemos obtenido a lo largo de estos años. Y por último, el resultado esperado. El diseño a priori, nosotros hacemos una planificación con una estrategia, una serie de puntos tácticos para obtener un resultado que se contemple en el convenio. Esta parte primera que expusimos, la expusimos para que vean cómo es la negociación colectiva en Uruguay y a partir de la cual, utilizando esa herramienta, nosotros logramos en el año 2012 incorporar un nuevo régimen de trabajo médico, una reforma del trabajo médico, ¿sí? Que se las voy a pasar a contar en breves minutos. Nosotros teníamos una serie de problemas a resolver en el sector médico, ¿sí? Habíamos tenido en el año 2007 se incorporó la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, se cambió la estructura del sistema de salud. Nosotros trabajamos el sistema está dividido en dos sectores, en el sector privado y en el sector público a grandes rasgos. El sector privado asiste a 2 millones de personas y el sector público aproximadamente a 1.200.000 personas. En ese marco, en el año 2007, se crea por ley el Sistema Nacional Integrado de Salud y cambia el formato de financiación del sistema de salud y otros puntos también. Pero lo que faltaba cambiar y que nosotros habíamos visto y estudiado y evaluado era el régimen de trabajo médico que hasta el año 2012 no había compasado esa reforma en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Teníamos varios problemas a resolver con respecto al régimen de trabajo médico, al formato que en el cual nosotros trabajábamos. Perdón, pero el primero era una asistencia fragmentada. Nosotros trabajábamos y aún seguimos trabajando porque quiero aclarar que estamos en un periodo de transición de la incorporación de este nuevo régimen de trabajo médico. Trabajamos en una asistencia fragmentada por sectores completamente desconectados en muchas oportunidades, los médicos que trabajan en la emergencia prehospitalaria, los que trabajan solamente en la emergencia hospitalaria, sin conexión ni seguimiento del paciente cuando el paciente debe de ingresar a sala o cuando se va de alta a domicilio, sin conexión entre el médico que trabaja en el hospital y el que trabaja en policlínica, no se puede hacer un seguimiento del paciente de manera progresiva. Había una débil capacidad resolutiva en todos los niveles, ¿sí? Eso es lo que veíamos, y una discontinuidad en esos niveles, que era lo que explicaba previamente. No había una continuidad de seguimiento longitudinal entre el primer, el segundo y el tercer nivel de atención. Existía un gran porcentaje, y aún existe, porque insisto, seguimos en un periodo de transición, de colegas con multiempleo, 3, 4, 5, 6 trabajos que afectaba no solamente la salud de ellos, sino la producción de medicina en calidad que generaban los trabajadores médicos. Y un primer nivel que no operaba como puerta de entrada de los pacientes hacia el sistema de salud. ¿Qué buscábamos nosotros y cuáles eran los objetivos perseguidos con esta reforma de trabajo médico? Un seguimiento longitudinal del paciente, ¿sí? Del proceso asistencial de ese paciente. Desde que ingresa por el primer nivel de atención o por cualquiera de los niveles que le corresponda según la patología que tiene, hasta la finalización del tratamiento en el momento oportuno, en la forma oportuna, y que tenga un seguimiento posterior de su proceso de salud de enfermedad.
una capacidad resolutiva, no solamente del primer nivel de atención, sino de todos los niveles de atención, una referencia y una contrarreferencia de ese paciente, ¿sí? Que sepamos cuál es su médico tratante, cuál es su médico de cabecera, que lo tenga, que lo conozca, que siga a ese paciente y que el médico que lo recibe en otro nivel de asistencia tenga un vínculo con el médico tratante y genere la contrarreferencia para poder tener un feedback y poder obtener el mejor resultado asistencial. Una concentración laboral para el médico es otro de los puntos que buscábamos, ¿sí? Que se concentre el trabajo en un solo lugar, que concentre una carga horaria entre 40 y 48 horas semanales y que no genere y que no tenga multiempleo, que no corra de un lado a otro, que disminuya, que la concentración laboral genere todos los beneficios que después vamos a ver que genera contrarios a lo que implica el multiempleo. Y fortalecer el rol del médico de referencia y el rol del primer nivel de atención. Esos eran los objetivos que nosotros buscábamos. Las características de este nuevo régimen de trabajo médico son varias, pero son cortitas, así que no los voy a aburrir mucho. La polifuncionalidad en un solo cargo, que un médico tenga la capacidad de poder asistir al paciente en el primer nivel, en el tercer nivel, ¿sí? Y tenga un seguimiento, que lo pueda ver en policlínica, que lo pueda ver en emergencia si tiene horas de guardia, ¿sí? Y que lo pueda ver en la internación si el perfil del médico implica también el seguimiento del paciente en la sala de internación. El mecanismo de referenciación de la población adscripta, ¿sí? Nosotros insistimos, buscamos y trabajamos y aún seguimos trabajando, sobre todo con las empresas, para que el mecanismo de referenciación del paciente exista y que esa referenciación se lleve adelante. Jornadas de 8 horas por día, que sea el promedio, que disminuyan las jornadas de guardias. Nosotros teníamos jornadas de guardia extensas que llegaban hasta 24 horas por día. El objetivo de esta reforma de trabajo implica que las jornadas sean de 8 horas y eventualmente cuando se producen guardias que se extiendan hasta 12 o 16 horas, no más de 16 horas de trabajo corrido. Que la remuneración de esas guardias sean acordes, que la mayor carga horaria esté concentrada en una misma institución y, si es posible, que el trabajo sea en una sola institución. Que exista un espacio para la gestión clínica dentro del cargo, ¿sí? Que el médico incorpore dentro de su filosofía de trabajo lo que es la gestión clínica diaria del proceso asistencial, que es uno de los puntos que nosotros vemos más débiles del mismo con respecto al proceder del médico durante el proceso. Que sea un régimen de transición, esta reforma de trabajo médico, y que en un futuro todos los trabajadores médicos del país pasen a tener y a ocupar un cargo de alta dedicación, que es así, una función de alta dedicación, que es así como nosotros los denominamos en Uruguay. El financiamiento de este proceso se realiza a través de las metas asistenciales, que es un dinero que el Estado pasa del Fondo Nacional de Salud hacia las empresas y lo distribuye si cada una de las empresas coloca un número X, ¿sí? Que va variando a lo largo de los años de cargos de alta dedicación, y si las empresas cumplen con ese número, el Estado, el Fondo Nacional de Salud, le traspasa un monto de dinero determinado para poder realizar esa reforma. En algún momento ese traspaso del Fondo Nacional como meta asistencial va a dejar de existir y el dinero va a pasar directamente hacia lo que es el cobro por cápitas. ¿Cómo se financia? Es lo que estábamos viendo recién, es una meta prestacional en este periodo de transición que está asociada al avance de la implementación de los cargos que vaya implementando cada una de las instituciones públicas y privadas. Esto financia la brecha salarial porque uno de los objetivos que también tenía era mejorar la remuneración del trabajador, ¿sí? El salario que se cobraba previamente era considerablemente más bajo, ¿sí? que el valor hora del cargo de alta dedicación. Está proyectado que mientras dure el proceso de transición se financie de esta manera a través de la meta asistencial y que después pase a la cápita en la que hacíamos referencia previamente, y es la transferencia de fondos, lo que dice en el último icono, a través de la meta a la cápita para el final de la transición de este proceso. Hasta el presente, todas las empresas que han incorporado cargos de alta dedicación y que cobran la meta prestacional, que es la meta número 4 que definimos nosotros así en Uruguay, ha resultado para las empresas la incorporación de estos cargos superavitario en lo que implica la financiación. Eso es en las instituciones privadas. El avance de la implementación de estos cargos, como decíamos al inicio, estos cargos surgen de un acuerdo
colectivo, ¿sí? En el año 2012. Fue acordado para la mayoría de las especialidades, en el Uruguay. Todas las especialidades médicas del Uruguay tienen un diseño de cargo de alta dedicación. Las especialidades quirúrgicas tenemos en tres especialidades: en ginecología, en cirugía y en anestesia, y en las otras aún falta por avanzar. Hay más de 1000 cargos en el sector privado, ¿sí? Que es el que atendía aproximadamente a 2 millones de personas, y tenemos más de 350 cargos en el sector público. Nosotros, esto representa... ¿Qué pasó? No, los tiempos. Ya termino. Esto representa aproximadamente un 10% del total de los médicos en actividad. Bueno, lo que veíamos ahí, la concentración del trabajo, la mejora salarial, la estabilidad del empleo, la disminución de las horas del trabajo, la mejora en la calidad de vida del médico y del entorno, y el tiempo para formarse, que eso también me había quedado en el tintero. Nosotros en el cargo de alta dedicación tenemos un porcentaje de horas para estimular lo que es la formación continua del médico a lo largo de su carrera. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Soledad Iglesias, directora de la Unidad de Negociación del Sindicato Médico del Uruguay. Vamos a invitar ahora a la doctora María Inés Saciaín, es representante de SICOP en el Hospital Rossi. SICOP es la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires. Esto no sé si es tuyo. ¿Lo va a usar? No. Lo dejamos en un costado. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. A Unión Salud, al compañero Hernández, Marta Arena. Bueno, yo voy a hablar en nombre de SICOP, que es el Sindicato de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires, que tiene unos 30 años de existencia. Yo participo en él, soy de los fundadores, y he ocupado diversos cargos directivos hasta el año pasado, donde hemos empezado a darle cabida a los más jóvenes. Nuestro sindicato representa al equipo de salud, ya desde su comienzo, el equipo de salud determinado no en forma arbitraria, sino en base a una ley de carrera profesional hospitalaria, que es la 10.471, que fue sancionada en el año 88 por el gobernador Armendáriz, un gobernador radical, y que fue reglamentada con ya la presencia, digamos, de lo que fue la interhospitalaria, no éramos SICOP, sino interhospitalaria, que sale de la FEMEVA y de la agremiación en La Plata, donde pudimos, digamos, darle algunos rasgos interesantes, digamos. La reglamentación se pudo trabajar para democratizar y, bueno, ahora a continuación voy a explicar porque esta ley rige en nuestras condiciones de trabajo. Yo lo que quería en primer término, porque, bueno, creo que España tiene un sistema ordenado, Portugal más o menos ordenado, diría, si no ofendo a nadie, y que Uruguay está hablando de un programa, de un sistema integrado. Bueno, nuestro sistema es caótico. Si nosotros tomamos al trabajador de la salud por un lado, a la población por el otro, y ponemos el sistema en el medio, podríamos decir, desde el lado de la población depende de la edad que tenga, o sea, si es un niño necesita un pediatra y tiene excelentes pediatras en los hospitales públicos, en el caso de la Ciudad de La Plata o provincia, acá el Hospital de Niños. Si es un adulto mayor, puede tener PAMI, por ejemplo. Si tiene trabajo, ese individuo en el Estado tendrá una obra social que es del Estado, y si tiene trabajo en una fábrica, si es pequeña o es grande, o en un comercio, tendrá otra obra social que puede ser grande, pequeña o puede ser monotributista, y si me permiten el término argentino, obras sociales pequeñitas que son truchas, ¿no es cierto?, como decimos nosotros.
si tomamos al trabajador de la salud, yo me voy a referir siempre como trabajador de la salud, o sea, son los odontólogos, psicólogos, los psiquiatras, nutricionistas, kinesiólogos y los médicos también, yo soy médica. Lo podemos ver trabajando en el hospital, pero este hospital puede ser un hospital nacional, excepcional, no quedaron, Posada sería, un hospital provincial, más grande, más pequeño, zonal, un hospital municipal o puede estar en atención primaria. La financiación de todos estos estamentos es diferente, el pago que se le va a dar es diferente. Puede estar en relación de dependencia, puede ser monotributista, se le puede pagar por prestación o pues, se le puede pagar por cápita. Bueno, y las variantes que se nos pueden llegar a ocurrir, porque pueden ser proveedores de servicio en algún momento, en algunos municipios, pueden ser becarios, médicos comunitarios, por ejemplo, nacionales. O sea, tenemos una variedad para todos los gustos. O sea, nuestro sistema es caótico, la primera reflexión, y esto tiene que ver con condiciones de trabajo sin ninguna duda, porque además ese, digamos, profesional que está trabajando en privado o a veces el público, tiene que pagar el alquiler, tiene que pagar el teléfono, tiene que pagar la secretaria. En otras ocasiones no, trabaja dentro de una clínica. Bueno, 2 palabras o 3 referidas a un poco de la historia de esto. O sea, nuestro sistema de salud arranca con Carrillo, en la época del primer gobierno peronista. No existía ni el Ministerio ni la Secretaría de Salud. Que teníamos algunos hospitales municipales en Capital, teníamos la atención de los que se llamaban los pobres de solemnidad, que eran los pobres con certificado de pobre que le iban a buscar a la comisaría. Teníamos los hospitales de las español, el hospital alemán, el hospital italiano, o sea, de las inmigraciones, digamos, de los pueblos que habían venido, y la sociedad de socorros mutuos, más o menos así, y el médico privado particular en su consultorio que hacía todo, porque la medicina era mucho más sencilla, no había medicamentos. Bueno, Carrillo organiza un sistema de salud que fue extraordinario, donde se generan cientos de hospitales, que en su mayoría fueron nacionales, con un criterio de regionalización y el criterio de tratamiento de acuerdo desde la atención primaria hasta el hospital, no me sale el término, al hospital, digamos, interzonal. Además de esto, institutos de formación y, en forma muy especial, lo que fue Mesta, que fue la empresa del Estado productora de medicamentos. En el año 53, Carrillo, marzo del 53, Carrillo deja el gobierno peronista y a partir de ahí, digamos, empieza una debacle. Simultáneamente se crearon instituciones, el Instituto de la Seguridad Bancaria, Ferroviaria, de donde empiezan a surgir las obras sociales, y después, yo creo que es por la época de Onganía, las obras sociales que fueron provinciales. Ese sería, digamos, nuestro panorama. Los gobiernos que siguieron, militares y democráticos, destruyeron en forma paulatina hasta el día de hoy nuestro sistema de salud, que sigue vivo, sin ninguna duda, gracias al trabajo de los trabajadores del sistema, profesionales y no profesionales. Si hablamos de condiciones de trabajo, vamos a hablar primero de las malas condiciones, después voy a hablar de la ley de carrera profesional, porque tenemos una carrera profesional. Pero las condiciones realmente son malas porque estamos en las instituciones, digamos, hospital provincial, municipal o la salita, como decimos, la atención primaria, tienen problemas de infraestructura,
problemas serios. Nosotros en los diarios hemos leído, lo hemos padecido, cortes de luz en el medio de cirugías que han terminado de realizarse con alumbrados con celulares, caso particular de mi hospital, Hospital Rossi. Incendios graves que a veces no salen a la luz, hasta con muerte de un paciente en el Hospital Gandulfo de Lanús, incendio del Hospital Oñatibia, derrames varios que caen de los techos mientras estamos atendiendo, insumos que faltan, estamos trabajando en una guardia y puede ser un insumo humano, digamos, puede faltar el camillero, puede faltar el enfermero, porque no hay cantidad suficiente de personal, o puede faltar un elemento básico. Tenemos dificultades también de mantenimiento, porque lo que no se hace es mantenimiento preventivo, no se paga, el sistema está desfinanciado, entonces no se paga para mantener infraestructura y no se paga el mantenimiento de los tomógrafos que trabajan las 24 horas o las 12, de acuerdo a que estén los técnicos o los profesionales, y no se hace mantenimiento preventivo. Entonces, frente a estas condiciones de trabajo, la situación de todos los que estamos dentro de este sistema, dentro del hospital, son realmente muy graves. Bueno, esta, digamos, es la peor de las partes que tenemos, ¿no es cierto?, lo que es insumos e infraestructura. En este momento que estamos viviendo una crisis grave con el tema de la disparada del dólar, estamos observando también carencias, o sea, no estamos en una situación de crisis absoluta, pero puede llegar a suceder en un mes si las reservas que tenemos en los hospitales empiezan a decaer y no se presentan los proveedores porque se rompe la cadena de pagos. O sea, estamos viendo a ver qué es lo que pasa con el tema del dólar. Las licitaciones se han caído algunas, se está haciendo licitaciones mensuales con la caja SAMO de los hospitales, que no es, bueno, es dinero que viene desde otro lugar, y se han vuelto a hacer licitaciones las semestrales, que no han entrado, y estamos en un impasse. Faltan antibióticos, cosas por ahí puntuales, cosas de anestesia, fentanilo ha faltado, y a veces cosas muy elementales, como pueden ser sondas o puede ser iodopovidona. Veremos cómo continúa, ¿no es cierto? Bueno, con respecto a la carrera en la provincia de Buenos Aires, la ley 10.471 establece nuestra carga horaria, que va desde las 24, prácticamente no existen cargos de 24 horas en este momento, pero está en la ley, 36 horas, que sería el cargo común nuestro, que pueden ser 36 horas de planta, sin guardia, o 36 horas que incluye 24 horas de guardia, o los cargos de 48 horas con bloqueos o sin el bloqueo. La ley establece las vacaciones también y se establecen, que es una de las características más importantes, lo que es la carrera, que son los concursos. O sea, esto no ha sido fácil y el sindicato tiene mucho que ver, la pelea de todos los trabajadores para que los concursos se realicen. Durante años no se hicieron y se empezaron a hacer en forma regular. Año 2010, pongo, yo no me acuerdo exactamente, pero yo creo que es a partir del año 2010, hasta la fecha, este gobierno los ha mantenido, se realizan concursos de ingreso, concurso de funciones, bueno, y los concursos de pase, que se llama concurso de 2 o 3 cargos. La ley también establece un escalafón horizontal por el cual cambiamos de categoría en forma automática cada 5 años, desde el asistente que ingresa hasta el hospital A, que creo que son más de 20 años de estar en la carrera.
Esto determina, en base a multiplicaciones, en números, el salario, que está ligado a la ley de los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires, que es la 10.430. Nosotros participamos de negociaciones paritarias. La ley, no hay ley de paritaria en provincia de Buenos Aires, es un decreto del 2014, del 2004, de Solá, de lo que era gobernador Solá, y se empezó a llamar a paritaria a partir del año 2006. Nuestro sindicato siempre ha estado presente. Bueno, y ahí discutimos el salario, viendo los salarios que ganan en España. Si yo hago la conversión a euros, la verdad que tengo la última escala, la traje porque digo, alguno me va a preguntar. Les cuento que, bueno, nosotros nos movemos con el ingresante de planta, que es el que gana menos, ¿no es cierto? Un ingresante de planta al mes de mayo cobraba 31.000, a julio 34.000, con monedas más, ¿no? Septiembre 36.500 y en noviembre pasaría a ganar 37.000 pesos. Hablamos de pesos, o sea que si hablamos de euros estamos en 600, 500, sí, más o menos. El ingresante de guardia, pongámosle a noviembre para no deprimirnos, estaría en 42.800, guardia de día hábil, que se paga menos, y la guardia de... Ay, no tengo la guardia de fin de semana. Los reemplazos de guardia, el reemplazo de guardia, su nombre lo dice, ¿no es cierto? La guardia vacante, que se cubre con un reemplazo, actualmente se paga 9.500 pesos, estoy hablando de julio, y 10.100 los fines de semana, y a partir de noviembre 11.375 y 12.200 sería la guardia de fines de semana. Eso es nuestro salario y realmente como sindicato no hemos podido hacer más. Lo que no he dicho es que SICOB es un sindicato que se caracteriza por pelear, con acciones, digamos, directas o indirectas, pero nos hemos pasado 30 años peleando. En la calle, dentro de los hospitales, tratando de tener contacto con los gremios que están cerca o los que pelean. Estamos dentro de la Central de Trabajadores Argentinos, formamos parte de la Internacional de Servicios Públicos también, junto con la Federación. O sea que, bueno, no, digamos que no es porque no hemos peleado, o sea, siempre partimos de salarios muy bajos, el salario siempre ha sido muy bajo, y estamos ligados al salario del no profesional. Nosotros ahora hacemos un salto de categoría, pasamos al enganche, digamos, numérico de la categoría 17 de la ley no profesional, que es el mecanismo que hemos tenido de... O sea, hay un módulo en la 10.430 que tiene un precio y cuando discutimos la paritaria lo que se pone es el precio de ese módulo y nosotros estamos enganchados con eso. No sé si he sido clara, pero… bueno, me parece que me están diciendo que tengo que terminar. Lo que yo quiero, bueno, manifestar es que es absolutamente necesaria una reforma en el sistema de salud de la República Argentina. Nosotros consideramos que en esta reforma el rector del sistema debe ser el Estado y tiene que ser el sistema público. Tenemos que discutir cómo integramos a los otros sectores y subsectores. Y muy claramente también lo que quiero manifestar es que es fundamental, además del aumento de la financiación, porque el presupuesto de salud de este año es del 5.5 del porcentaje total, 5.4, 5.5 en provincia de Buenos Aires. Tenemos que aumentar los presupuestos de ciencia y técnica, la investigación para lo que sea
toda la técnica, la biotecnología relacionada con la medicina. O sea, tenemos que hacer tomógrafos y todas las maquinarias necesarias, todo lo que es biomolecular. Y tenemos, porque además se hace, que darle énfasis e invertir dinero en la producción pública de medicamentos. Esto existe, lo tenemos cerca, en La Plata, pero desfinanciado y casi a punto de desaparecer. Así que bueno, el compromiso y la inquietud que yo dejo es la necesidad de un gran debate con todos, con el pueblo argentino, con los sectores profesionales, con todos los sectores económicos, para reformar el sistema público de salud. Las palabras de la doctora María Inés Saciaín, representante en el Hospital Rossi de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires. Muchas cosas por mejorar en la provincia de Buenos Aires, pero quienes no somos profesionales médicos y asistimos a los hospitales públicos, estamos orgullosos de los médicos que tenemos. Tal vez no funcione en otros niveles y tal vez los funcionarios no presten atención a la importancia que tiene la salud en nuestra provincia, pero sí reconocemos la importante labor que desarrollan los médicos, aún sin insumos, aún sin las amplias posibilidades que otros países tienen, pero sin embargo poniendo el corazón en lo que hacen, así que muchísimas gracias. Continuamos ahora, antes de hacer un break, en un ratito nada más, transitando esta primera mesa de trabajo, condiciones laborales en el ámbito sanitario. Es el momento ahora de recibir al doctor Danilo Salazar Oré, el expresidente de la Federación Médica Peruana. Nuestro representante de Perú, bienvenido con un fuerte aplauso. Muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al comité organizador por invitarnos. Es la primera vez que el Perú está en esta convención. Muchísimas gracias. La Federación Médica Peruana es el ente gremial que representa a los médicos del Perú. Tiene 72 años, es uno de los gremios más antiguos, es el gremio que ha sobrevivido a muchos autoritarismos, en la época militar, etcétera, y sigue vivo hasta este momento. Y es uno de los gremios mucho más fuertes que hay ahí. Cuando para los médicos, realmente los gobiernos de turno tiemblan. Hubo diferentes grupos, por ejemplo, hay el gremio de los profesores, que era un gremio que hasta hace unos 10 o 15 años atrás era bastante fuerte, pero ¿qué sucedió? Que se formaron diferentes sindicatos y eso lo partieron. Lo partieron en varios sindicatos y por lo tanto el gobierno de turno hace el convenio colectivo con uno de ellos y lo tumba a los otros. Por eso es que nosotros como Federación Médica no permitimos que se formen sindicatos. ¿Por qué? Porque la Federación Médica tiene que representar y tiene que ser fuerte siempre. Porque en el momento que se forman varios sindicatos, porque en el Perú para hacer sindicatos solamente se necesita 20 personas. Con 20 personas forman sindicatos. Entonces, cuando hay un gobierno de turno, forman diferentes sindicatos y se lo tumba a todos. ¿Ok? Entonces, nuestra Federación Médica es bastante fuerte y es la única que hace todos los convenios colectivos o las diferentes mesas paritarias con los gobiernos de turno. ¿Ok? Son los hospitales clásicos del Perú de hace mucho tiempo. Como ustedes pueden ver, el hospital Loaiza, que se encuentra en mismo Lima, y el hospital 2 de Mayo, donde justamente estudió y está enterrado nuestro mártir Daniel Alcides Carrión, y las antiguas salas, como son estas, unas salas amplias que hasta este momento alberga a nuestros pacientes. ¿Dónde está el?
sí. ¿No? También tenemos, como estos hospitales son muy antiguos y nosotros estamos en una zona sísmica, lamentablemente en cualquier momento estos hospitales que son bastante antiguos se van a caer. Y hasta este momento no se han hecho los estudios correspondientes para hacer nuevos hospitales. Y además, esto es de hace unos 5 días atrás, Contraloría, ¿qué cosa dice? Esto es del año pasado, donde dice la verificación del estado actual de la infraestructura, donde solamente el 37% de los hospitales no cumplen con la infraestructura requerida. Significa que en cualquier momento estos hospitales se caen. Y nosotros podemos también ver que donde más se ve esto son en los gobiernos regionales. Nuestro Perú está dividido en 26 regiones. Cada uno son autónomos. Además, en este último que ha hecho Contraloría, que es el ente que tiene que ver cómo están funcionando los hospitales, vemos que más del 50% de los hospitales carece de alarma para atender a los pacientes de emergencia. Y además, en lo que han hecho en estos días, hace 4 o 5 días atrás, como ustedes pueden ver, esto es del día 28 de agosto, dice que el 26% de los hospitales no cuentan con los recursos humanos necesarios en la emergencia. Y por lo tanto nuestras emergencias están repletas, como ustedes pueden ver. Esta es una emergencia que parece que es un caos, pero esto es lo normal, lo común y lo que sucede diariamente en las emergencias. Y a pesar de ello, con esta infraestructura pésima y con esta falta de los profesionales, seguimos funcionando. Pero ahora viene de que el Perú quiere hacer funcionar a los hospitales poniéndolo con las famosas APPs, las asociaciones públicas privadas. Me parece que en Europa ya están funcionando, no sé cómo les está yendo, y quieren hacer lo mismo en el Perú. Ya últimamente hay 2 hospitales ahí en el Perú bajo la bata blanca, es decir, donde todo es cubierto desde la infraestructura, desde el personal, etcétera, es hecho por las APPs. Nosotros, como Federación Médica, nos estamos oponiendo a la famosa bata blanca y queremos que solamente sea de bata gris. Es decir, si es que entra una APP que solamente tiene que ver en el tema de alimentación, vigilancia, seguridad y servicios generales, pero no queremos en lo posible que hagan el hospital porque se van a hacer dueños por los 30, 40 años que queda y cuando ese hospital ya está viejo, obsoleto, no lo van a entregar. Nosotros nos estamos oponiendo totalmente. Está bien que nuestros hospitales estén viejitos, ¿no? Pero no significa eso que las APPs puedan entrar fácilmente. Y ahí sí, tenazmente, la Federación Médica ha puesto su grito, ha dicho que no. Si vienen, puede ser, en lo posible, solo de bata gris. Pero ya, como ustedes pueden ver ahí, MINSA planea, que es el Ministerio de Salud, que es el sector privado para los 12 hospitales de Lima y nosotros nos estamos oponiendo férreamente a eso. Como ustedes pueden ver, nuestros hospitales no tienen el equipamiento básico en lo que es patología clínica, por ejemplo, solo el 41% no cumple con el equipamiento básico y esto lo dice Contraloría, ¿no? Asimismo, si nosotros vemos qué tan equipados estamos y vemos que el 31%, por ejemplo, de los equipamientos en rayos X no cumplen con el equipamiento mínimo. Como ustedes pueden ver, entonces, estamos pésimos en infraestructura, no hay equipos, no hay insumos, y creo que eso pasa en todo el Perú y en América, por lo que escucho, creo que también es bastante parecido, ¿no? Entonces, con todo esto, ¿qué se enfrenta el médico? ¿Qué se enfrenta el trabajador de salud? El Perú es el número 2 en tuberculosis, ahí estamos. Haití no gana, después le ganamos a todos ustedes. Somos el número 2 en Perú, ahí sí campeonamos siempre. Y si nosotros vemos dónde se concentra más, es la parte roja, ustedes pueden ver, donde la incidencia de la tuberculosis es tremendamente alta. Y ustedes pueden ver Lima y Callao es donde más tuberculosis hay. Lima y Callao es 150 y tantos la incidencia de tuberculosis. Es sumamente alto, por eso somos el número 2. Y si nosotros vemos, lamentablemente, aquí lo digo esto, la salud en el Perú está bastante
fragmentada. Ustedes pueden ver ahí, MINSA significa Ministerio de Salud, E-Salud es el Seguro Social y los otros son Fuerzas Armadas. Cada uno es representativo. MINSA pertenece al Ministerio de Salud. E-Salud, que es el Seguro Social, pertenece al Ministerio de Trabajo. Las fuerzas policiales pertenecen al Ministerio del Interior o al Ministerio. Entonces, esto está bastante fragmentado, la salud en el Perú. Pero siempre el MINSA es lo que más representa y nosotros como Federación Médica defendemos más a ellos. Entonces, como ustedes pueden ver, quien más ve tuberculosis aquí es el MINSA, el Ministerio de Salud. Y entonces aquí nos encontramos en la tuberculosis en los trabajadores de salud. Nosotros estamos muy expuestos a esto y ustedes pueden ver ahí que el azul, por ejemplo, es de los médicos contratados, del personal contratado y el personal CAS. ¿Qué es el personal contratado? Es aquel personal que simplemente no tiene seguro, no tiene vacaciones, etcétera. No, ese es el personal y esos son los que más se enferman ahí. Luego vemos que también vemos el otro porcentaje, es de los médicos, de las enfermeras, pero como ustedes pueden ver, los que más se enferman son los trabajadores de salud contratados. Y aquí tenemos entonces, ¿quién se enferma más? El técnico de enfermería. Allá llaman, no sé si en los otros países es igual, nosotros vemos es el médico, la enfermera o el enfermero y el técnico de enfermería quien le da el soporte a los enfermeros. Entonces, quien más se enferma ahí, quien más se enferma de la tuberculosis es el técnico de enfermería, quien le sigue son las enfermeras y quien le siguen son los médicos. O sea, alta incidencia de tuberculosis en los trabajadores de salud. Y lo que es peor, vemos tuberculosis resistentes y multidrogos resistentes y ya se han muerto médicos con esta enfermedad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nosotros estamos aquí? Aquí vemos que el Perú es un fragmentado, como ustedes pueden ver, el azul solamente son los médicos que trabajamos en el MINSA, ¿ya? Y vemos de los médicos nombrados, que es el azul, los contratados es el rojo y los médicos CAS. CAS es una forma de contrato. Pero de los 23.000 médicos, de los 23.000 médicos que somos en el Ministerio de Salud, la mitad es nombrados y la otra mitad son contratados. O sea, no gozan de los beneficios sociales propios de los médicos nombrados. ¿Qué es un médico CAS? Para decirles, ¿qué es un médico CAS? Que es el contrato administrativo de servicios de salud. Un médico CAS constituye una modalidad especial propio del derecho administrativo y privado del Estado que se celebra entre este y una persona natural, dependiendo de las instalaciones de la entidad, la que proporciona el ambiente, recursos, servicios, bienes, etc. ¿Qué es este CAS? Entonces, los beneficios que tiene el CAS es que trabajo máximo 48 horas semanales, no son 36 como los otros, descanso semanal de 24 horas, o sea, su domingo va a descansar, derecho a vacaciones, pero solamente de 15 días, tiene salud, o sea, tiene seguro social, paga también sus impuestos. Lo de bueno de esto es que ya está registrado en la data del Ministerio de Economía y Finanzas, tiene derecho a sindicalización y huelga, tiene su descanso prenatal y postnatal, y el papá tiene licencia de 3 días cuando nace su bebé. Pero la desventaja es que no cuenta con estabilidad laboral. O sea, si le cae mal al jefe, etcétera, etcétera, simplemente lo despide y se acabó. Hay un médico CAS puede salir en cualquier momento. Por lo tanto, ya nuestros congresistas han aprovechado esto. El congresista siempre, pues ahí el que quiere sacar provecho de eso y dice, bueno, yo voy a luchar por estos médicos CAS o por estos trabajadores CAS. Entonces sale la eliminación de los CAS nunca más, que esta ley, el 1057, ¿para qué? Para que de una vez por todas se elimine estos CAS. Se aprobó la ley, pero no se cumple la ley. El CAS sigue igual, se aprobó la ley, igualito sigue, ¿no? Entonces acá, esto ya de hace poquito, además de marzo de este año, dice, estatales con CAS de madre podrían ser contratados, o sea, sigue el proyecto de ley, todavía no se aprueba, y si nosotros vemos ya en
en el tiempo, como estamos yendo, cada vez hay más trabajadores CAS. Cada vez hay más trabajadores CAS. Entonces, ¿qué sucede? En este momento ya no se nombran más médicos. Lo que busca el Estado es simplemente contratarlo bajo esa vía del médico CAS o bajo esa vía del médico por terceros. El médico CAS por lo menos tiene 15 días de vacaciones, goza de algo, pero el médico por tercero es un médico que no existe. Esto es el médico por tercero. Es un contrato de locación de servicios, es una prestación independiente sin sujeto a jornada laboral. Puede entrar a las 8, a las 9, irse a las 2, a las 3, o como puede entrar a las 7 hasta las 5 de la tarde. Nadie lo defiende a él, en cual no marcan entrada, no marcan salida. Y esto, muchos de estos médicos en este momento les están debiendo de 4 a 5 meses. De 4 a 5 meses. Entonces, estos médicos por terceros es la peor cosa que está pasando en el Perú en este momento. Y lamentablemente, los gobiernos regionales y el mismo Ministerio de Salud, en lo posible, tratan de contratar bajo esta vía, contrato de servicios no personales. El día de ayer, por ejemplo, se están suscitando movilizaciones ya, porque hay médicos que le deben de 3 a 4 meses. En Iquitos, que es la ciudad oriental, justamente los pacientes firmaban, hay un documento pidiendo a las autoridades que por favor le paguen a su médico, le paguen a sus enfermeras que le están debiendo más de 4 meses. Muy bien, entonces si nosotros vemos aquí, bueno, esto es lindo ver, esto nos lo está dando el mismo MINSA, el mismo Ministerio de Salud, y vemos que cada vez hay mayor número de médicos. Sí, claro que hay mayor número de médicos, pero estos médicos es a base de ¿qué? De médicos CAS y a base de médicos por terceros. La corrupción. En el Perú estamos viviendo un momento de corrupción total. Dice que Somalia es el país mucho más corrupto, Nueva Zelanda dice que es el menos corrupto y nosotros estamos en el puesto 96, creo, estamos por la mitad. Argentina no sé por dónde estará. Ya, ok, ahí acabo. Nuestro presidente es corrupto de siempre, todos ellos están presos en este momento, siguen presos, hasta uno ya se mató, entonces todos están ahí. Y PPK, nuestro último presidente, está preso en su casa porque ya es viejito, tiene casi 80 y tantos años, pero el que le sigue dice entonces… La Contraloría dice que la corrupción es total en el Perú, vamos a avanzar rápido. ¿Y a qué llegó con esto? Que esta corrupción ha llegado ¿a dónde? A las regiones. Los gobiernos regionales están haciendo sus hospitales, sí lo están haciendo, qué bonito. Este hospital se ve lindo, ha durado 3 años, fue declarado inhabitable, se está cayendo de a pedazos. Y este gobierno regional está preso. Cusco, es el hospital que se llama Lorena de El Cusco, se lo dieron a Odebrecht, a OAS, y como ustedes reconocen eso, se perdieron y este hospital 7 años está judicializado, está en terreno, no funciona. Entonces, toda esta corrupción, ¿a qué conlleva? Aquí tenemos otro grupo de médicos, que son los médicos serumistas. ¿Qué significa un médico serumista? Termino la profesión de médico y como el Estado me ha dado algo, yo tengo que retribuir al Estado. Entonces se llama Servicio Rural Urbano Marginal, SERUM. ¿Dónde lo mandan? A los sitios más recónditos, donde puedan devolver lo que el Estado en sí le ha dado. Pero este médico, como tiene que ir a lugares muy alejados, y quien da la ambulancia, quien dice si la ambulancia está bien o no está bien, si el chofer está bien o no está bien, ¿quiénes son? Los gobiernos regionales. Y los gobiernos regionales están en una corrupción total y mira, se van muriendo una gran cantidad de médicos, ¿no? Entonces, se van muriendo muchísimos médicos, hasta el año pasado han muerto 33 médicos serumistas, así, se han volcado, se han caído, los han violado, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que está pasando. Esto lo he sacado del periódico, de un periódico, no sé si es cierto o no, donde dice que la distribución de los médicos, del trabajador asistencial, ¿no? En muchos países los asistenciales son mucho más que los administrativos, pero en mi país sucede lo contrario, tenemos más administrativos que asistenciales, la secretaria de la secretaria de la secretaria. ¿Por qué? Porque justamente para hacer ¿qué cosa? Porque le han ayudado en la campaña electoral, etcétera, etcétera, eso tenemos ahí. Y los gobiernos regionales están ricos en eso y por lo tanto gastan su plata. Esto es lo que ha pasado hace 4 o 5 días en el Perú.
ahorita, en este momento, la ministra de Salud está siendo interpelada en el Congreso de la República como consecuencia de ellos. 30 bebés muertos en lo que va del año por falta de incubadoras en la región de Lambayeque. Su salud dice que esto tiene que solucionarse en un corto plazo. Nuestra ministra de Salud, Zulema Tomar, dice que nos hemos dado cuenta que el gobernador no ha comprado, que la plata del MINSA se lo ha dado al gobierno regional, pero el gobierno regional no lo ha utilizado como realmente corresponde. Pero el día de ayer sale ahí el gobernador regional y dice, no, eso es falso, y que la ministra es una mentirosa. En eso se están dando en este momento, y hoy se están dando de alma en este momento en el Congreso de la República a ver eso. ¿Cómo se mejoraría esto? Con una ley que va a fortalecer al Ministerio de Salud, al Ministerio de Salud, que va a monitorear, supervisar y sancionar a los gobiernos regionales que no cumplen con las políticas de salud. Entonces sale una ley que se aprobó el 21 de noviembre del año pasado, ya sale esa ley donde dice el Ministerio de Salud volvería a tener la rectoría en la Política Nacional de Salud. Pero ¿qué sucede? Hasta ahora no se ha reglamentado, porque para que funcione una ley tiene que estar reglamentada. Entonces no se ha reglamentado. Quien tiene la culpa es la misma ministra, porque hace como 2 meses le hemos dicho, señora ministra, ¿cuándo lo va a reglamentar? Dame 3 semanas, me he hecho, ya va pasando como mes y medio. Mes y medio que no lo ha reglamentado esto, y ahí ya cayó, pues. Ahora le están dando de alma en este momento por no reglamentar algo que tenía una herramienta para poder sancionar a aquellos gobernadores regionales que no cumplían con los gastos dados. Nuestra ley del trabajo médico, tenemos ahí una ley del trabajo médico ahí en el Perú. Esta ley nace luego de una huelga de 100 días, la famosa huelga de los 100 días de 1990, y el 2002 se va a reglamentar esta ley. Como ustedes pueden ver, luego de esta ley, nosotros nos quitaron el 2012 algunos artículos de esta ley. Y salimos, la Federación Médica siempre estuvo presente en las diferentes medidas, y salimos para reclamar el por qué nos están quitando los artículos de nuestra ley. Y entonces, el año pasado, el 2017, nosotros hicimos una huelga de 37 días para poder recuperar los artículos de nuestra ley del trabajo médico, y además decirle que nos paguen lo que realmente corresponde. He escuchado cuánto ganan en España, etcétera, pues es abismal, ¿no? Pero nosotros ganamos poco. Entonces decimos, no, que nos paguen lo que realmente corresponde. Yo siempre los miraba como algo, ya a los de España, pero ahora me he dado cuenta que no es tanto así. Pero, y iniciamos ahí esa huelga, y donde nosotros dentro de eso recuperamos. Antes era lírico nada más, que debemos trabajar 6 horas semanales, 6 horas diarias, 36 horas semanales o 150 horas mensuales, eso era lírico. Pues ahora ya está puesto en la recuperación de nuestros artículos de la ley del trabajo médico. Y además pedimos que todos los médicos deben ganar igual, que lo que le decimos siempre, a igual función, igual remuneración. Eso estamos pidiendo que siempre se cumpla, o sea, trabajar 150 horas por mes y igual función, igual remuneración. Sí, sí. Este es el presupuesto que con la huelga de 2017 ya creció. Siempre dice que salud y educación es la prioridad. El año pasado nos han dado la máxima cantidad. Y si bien es cierto, nuestros médicos, ¿qué pasa? Cuando un médico se jubila, gana bastante poco, solamente 850 soles. Si lo sacamos ahí en dólares, es 243 dólares. Nomás ganaría un médico cuando logra jubilarse a sus 70 años, ¿no? Entonces, por lo tanto, se está viendo, esto está en proyecto de ley, que el médico pueda trabajar hasta los 75 años por lo menos. Pero aquí, si llegamos a eso, seríamos los médicos más viejos de América, porque yo creo que, pero no queda otra opción, porque ganar una cantidad para salir con sus 243 dólares, a nadie le gustaría eso, ¿no? Sí, pero aquí tenemos ya lo que se ha ganado ahí el 2017, la famosa CTS, compensación por tiempo de servicio, con lo cual ya vamos a partir del 2013, vamos a sacar ahí un sueldo por año a partir del 2013. Aquí acabo con esto, este es nuestro sueldo, como ustedes pueden ver, ahí en dólares, más o menos es el sueldo del médico del nivel 1, tenemos
5 niveles, nivel 1 a nivel 5. El médico del nivel 1 está ganando un promedio de $1.488 y el nivel 5, $1.881. Y esto va a alcanzar a los médicos residentes y a los médicos serumistas porque con la ley, igual función, igual remuneración, para todos es igual. Pero a pesar de tener ley y todo, hay algunos sitios donde los médicos los contratan por una miseria, como esto, por ejemplo, en Ayacucho, donde a nuestros médicos le quieren pagar 2.600 soles y lo que veremos $100 sería unos $880 aproximadamente. Nuestros policías, que recién terminan, ganan mucho más que nosotros. Nuestros jueces, ni hablar, y están metidos en líos tremendos ahí, ganan tremendamente. Hicimos estos paros, estas huelgas, ¿no? Conversamos con la ministra en su debido momento, y actualmente, ya con esto acabo, actualmente el día de hoy se debe estar viendo el incremento del segundo tramo de nuestra escala salarial. Hasta el 2017, antes de esa gran huelga, ganábamos, ahí está ese sueldo, el de nivel 1, 4.500, luego de cada 5 años se sube de nivel, y el nivel 5 ganábamos 5.330. En este momento deberíamos de ganar ¿cuánto? Deberíamos de ganar, ahí está, deberíamos de ganar 6.583, pero nos están debiendo 785 soles para el nivel 1 y 372 soles para el nivel 5. Eso ya se logró, ya se conversó y esto alcanzaría para 137.000 trabajadores de salud, porque el incremento de la escala salarial no solamente es para los médicos, sino también para todos los trabajadores de salud, ¿ya? Y este proyecto de ley que lo firmó el mismo presidente de la República, el día de hoy se debe estar viendo en la Comisión de Salud para que nos incremente lo que realmente nos corresponde. La escala salarial son para 4 años, recién el día de hoy, si es que se aprueba, se estaría cumpliendo en su totalidad el segundo tramo de la escala salarial. Son 4 tramos y ojalá que eso se cumpla. Como ustedes pueden ver, nosotros siempre decimos, siempre de pie, nunca de rodillas, siempre decimos el pan que no se lucha, se come con vergüenza, y así lo decimos siempre en cada huelga, paro, etcétera, y eso de quién viene de nuestros antepasados, y con mucho orgullo siempre presentamos esto. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Danilo Salazar Orey, presidente de la Federación Médica Peruana.